Hola, buenas noches. Y hoy en nuestro sexto Facebook Live, a propósito de la reapertura del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político que llevaremos a cabo a partir de este viernes 12 de julio y hasta el 15 de julio, viernes, sábado, domingo y lunes, con 16 extraordinarias conferencias, todas ellas que pertenecen al pilar de marketing y comunicación política. Y hoy nos encontramos con una conferencia que realmente fue muy aceptada dentro de la apertura de este congreso, que se llama así, aquí les voy a poner en este momento, lo están viendo en el insert, los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también. Ya desde el mismo título, ya sabemos que es una conferencia súper atractiva y quien nos orienta a esta conferencia es Juan Sebastián Delgado Gil, que nos acompaña desde Colombia. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Hola Ángela, muy bien. ¿Y tú? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo y que seguramente nos van a ver después cuando vean el video y obviamente vean la conferencia. Así es, y muchas personas ya se empiezan a conectar. Es muy importante que estas personas que se conectan nos cuenten cómo están viendo el audio, el video, desde dónde se conectan y por supuesto las preguntas que queremos hacer para Juan Sebastián. Es muy importante porque estos espacios los estamos generando para generar esa interacción con ustedes, para que no solamente sea la conferencia, que por lo demás es una excelente conferencia, como les digo, todos invitadísimos a verla. La conferencia de Juan Sebastián va a estar el 12 y el 13 de julio, es decir, viernes y sábado, para que ustedes la vean cualquiera de esos 2 días. Y hoy la intención es poder conversar con ustedes, dialogar, poder generar un intercambio de comunicación mucho más cercana, así que esperamos que nos compartan desde dónde se conectan, si nos están escuchando y viendo bien, y además sus preguntas y reflexiones. Bueno, Juan Sebastián, cuando tú dices que los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también, ya hay varias personas conectadas, así que a ellos les damos la bienvenida. Cuéntanos ese título, de dónde nace, por qué nace y qué es lo que quiere decir el mismo título de tu conferencia. Mira, el de dónde nace, pues alguna vez pensando como en hacer una analogía con algo que sea cercano a los que nos gusta la comunicación política, me acordé por supuesto del arte de la guerra, el libro tal vez uno de los más leídos para los que nos gusta la estrategia de Sun Tzu, y quise hacer como una analogía entre lo que el arte de la guerra nos comenta ahí, o el autor nos comenta ahí, con lo que vivimos normalmente en una campaña electoral que de cierta forma también es, entre comillas, una batalla. Entonces, como que partiendo de eso, pues dije, venga, ¿por qué no utilizar este tema de la estrategia en las batallas con la estrategia en redes sociales? Porque finalmente lo que hemos ido descubriendo, no solamente desde mi equipo y desde lo que yo hago, sino los que trabajamos en marketing digital, es que indiscutiblemente hacer redes, hacer social media, hacer marketing digital en general sin estrategia es absolutamente complejo, porque si, pues, viviríamos como en el día a día nada más y sería un poco de acciones aisladas y no algo que tenga una línea de trabajo. Entonces de ahí nació un poco esto de que los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también. Y esto aplica, Juan, para todos los ámbitos donde se mueve las redes sociales, es decir, no solamente en el ámbito de la política, sino en todos los ámbitos donde se movilizan redes sociales, siempre hay que tener una estrategia, que la estrategia básicamente lo que nos permite definir es la ruta a seguir, un camino, una claridad y saber hacia dónde vamos. Porque si no tenemos ese norte, pues seguramente no vamos a elegir el camino correcto. Estamos, para quienes están recién conectando con nosotros, por acá les pongo los nombres. Estamos hablando con Juan Sebastián Delgado Gil y aquí también aparece el nombre de su conferencia. Los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también. Juan, hoy queremos hablar contigo además de otro tema muy importante y es que la semana pasada tú publicaste en redes algo que nos llamó especialmente la atención y fue el nacimiento de tu segundo hijo. Tu segundo hijo, como tú lo has llamado, en un ebook que se llama Claves para entender la comunicación digital política. Qué rico que nos hablaras un poco más de este ebook que tú publicaste, que yo lo terminé de leer hoy. Todos invitados a leerlo, es en un lenguaje absolutamente sencillo, un lenguaje muy cercano a todas las personas y para los candidatos y los equipos de campaña les da ideas impresionantes. Así que, Juan, si nos quieres contar un poco de este segundo hijo que publicaste la semana anterior, adelante. Sí, pues básicamente lo que yo pretendía con este ebook,
Primero era compartir un poco las experiencias, los casos de éxito, los análisis que había hecho durante las diferentes campañas en las que he participado, pero también en aquellas campañas en las que he considerado que han hecho un papel o han jugado un papel importante las redes sociales y que he ido analizando pues como con el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es que quería como tener 5 componentes dentro del ebook que considero que son vitales en una campaña. Lo primero, obviamente, es que la gente entienda qué es esto de comunicación digital política y que lo vea más allá de simplemente publicar y publicar y publicar, como muchas personas pueden considerar que es esto del community management y del marketing digital. Lo segundo es darle algunas claves a los candidatos o a las personas que son amantes de este cuento de la comunicación digital para construir la estrategia. Entonces trato de que sea de forma muy sencilla y como para cualquier persona que tal vez no tenga un conocimiento técnico, como tal vez otros podamos tener, de qué tiene que tener en cuenta y cuál es el paso a paso para construir la estrategia. También les comparto un par de herramientas o 3 herramientas específicamente para hacer 3 cosas claves en la comunicación digital: analítica, lo que llamamos social listening o monitoreo, y lo que es todo el tema de gestión de contenidos. Comparto algunos casos del año pasado de la campaña presidencial colombiana y de la campaña presidencial brasileña, que analicé con cifras. Y ya como para cerrar el ebook, un módulo que no escribí yo, ese capítulo no lo escribí yo, tuve una invitada para que lo escribiera, que es todo el tema de comunicación transmedia y política, además porque con el tema de comunicación transmedia todavía hay como ciertas dudas de qué es eso. Entonces este capítulo lo que busca es primero poner en contexto un poco a la gente sobre qué es esto de comunicación transmedia y que empecemos a ver que hay muchas cosas que hacemos en campañas todo el tiempo que hacen parte de todo lo que es transmedia. Perfecto, estamos hablando entonces con Juan Sebastián Delgado, que está conectado desde Colombia. Acá en el insert ya está publicado el link desde donde pueden descargar este ebook, es completamente gratis, ingresan a ese link, bajan el ebook, son 5 extraordinarios capítulos y además muy actuales. Mira, a mí me encantó, por ejemplo, ver ese análisis que hicieron de los candidatos presidenciales en Colombia el año anterior, porque le da a uno muchísimas más herramientas para poder contextualizar mucho más de lo que se trata este tema de la comunicación digital. Vamos por acá a mirar, Juan, quiénes están conectados con nosotros. La intención es que también nos manden sus preguntas, sus reflexiones. Aquí las vamos, por supuesto, a resolver con Juan Sebastián, que para eso le ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Nos dice por acá Liliana, que nos acompaña desde Casanare, que ha sido una fiel espectadora de nosotros en estos Facebook Live. Épica LG Consultores, María del Pilar Gil dice, le fascina ver la política de otra forma, y eso es lo que hemos venido haciendo, Juanse, viendo la estrategia política diferente para poder llevar herramienta, pedagogía, para poder generar también estos espacios de diálogo y discusión, porque la política finalmente hace parte de todos nosotros y así es como la queremos ver. Nos dice Ana Luz que excelente conferencia, muy buena señal, audio y sonido, saludos desde Colombia. Por acá Oliver nos saluda desde Chile. Ivana, mira, un piropo para ti, lindo verte y aprendí de ti. Juanse, saludos desde Bolivia. Agustín nos saluda desde Cali, Colombia, hermosa región. Por acá Luis Felipe Amaya desde Don Matías, Antioquia, una región también muy lindo, municipio muy lindo de Antioquia. Dayana dice, seguimos presentes desde Monterrey, Casanares. Saludos, Juanse y Ángela. Bueno, ya saben, las preguntas que tengan, por favor aprovechemos que Juanse es una persona absolutamente experta en este tema, es una persona que conoce muchísimo, así que aprovechemos que lo tenemos hoy acá con nosotros para que le podamos hacer estas consultas. Juanse, hoy terminando de leer precisamente tu ebook, que aquí ya saben que está el link para que lo puedan descargar y puedan acceder al completamente gratis, tú hablas de 4 grandes elementos que hay que considerar a la hora de utilizar todo este universo de las redes sociales, o las conclusiones más bien a las que tú has llegado de todo este estudio que tú has hecho de consultoría en los últimos 12 años, que ha sido tu área de desempeño. Tú dices, la presencia en redes tiene que ser natural. El votante de hoy quiere conversar, conocer los intereses de la audiencia, y las redes sociales de un candidato son la extensión de su personalidad. Son 4 grandes conclusiones a las que tú has llegado, y qué rico que tú nos pudieras profundizar en ellas o poder hablar alrededor de ellas, porque llegar a este tipo de conclusiones lo has hecho tú después de un recorrido académico y experiencial muy fuerte, 12 años para poder llegar a estas conclusiones. Sí, mira, pues la primera, la de la presencia en redes, que debe ser natural.
algo que ocurre mucho en las campañas electorales, inclusive ahorita mencionaba, ya con un paréntesis, algo que esto que hemos conversado no aplica necesariamente solo para candidatos políticos o candidatos electorales, sino también para empresas. Y es que a veces somos, como diríamos acá en Colombia, muy cuadriculados, muy dentro de un molde específico y se nos ha olvidado que el ciudadano no es así. El ciudadano es a veces muy relajado, a veces dependiendo del tema es un poco más serio. Sí, pero tenemos que tratar de ser, como diría alguien, ser disruptivos y salirnos un poco, arriesgarnos, tratar de ser naturales y no un personaje construido solamente para dictar. Inclusive algo importante que rescato y que menciono aquí es que las redes sociales no deben ser un canal de egos, no debe ser un canal exclusivamente del candidato, sino que tenemos que mostrar a la comunidad, porque aunque el candidato es el que vamos a elegir, finalmente es el que representa a un grupo significativo de ciudadanos, que es el que va a ir a votar en las urnas pues, en determinada fecha. Entonces tenemos que también brindar un espacio donde la gente se siente identificada, no solo porque se vea en una foto o en un video, sino porque sienta que las historias que les estamos contando se parecen a las de él. ¿Sí? Sienta que esto es lo que se vive en mi barrio, en mi comuna, en mi ciudad. Esa sería como la primera. La segunda, una cosa que también ocurre mucho es que creemos que más es mejor. Es decir, que publicar es lo que nos va a llevar al éxito. Y a veces eso no es tan cierto. Tenemos que buscar, es un justo equilibrio, porque es que además tenemos que pensar en algo. Los políticos no son los únicos que crean contenido. Tenemos hoy en día que vivir con el contenido que generan los políticos, las empresas, los influenciadores, nosotros mismos como ciudadanos. Entonces, si creamos contenido, lo único que hacemos es infoxicar a la gente, es decir, que tengamos tanto contenido que antes eso se nos va a volver ese ruido. Entonces, tenemos que tratar de generar un contenido que genere conversación. El tercero, que tú mencionabas, de conocer los intereses, hay que escuchar. Por eso es tan importante el tema de los datos, el tema de tener herramientas de monitoreo o de escucha social para saber qué está hablando la gente, para saber qué temas le gustan, pero no solamente para escucharlos online, sino para escucharlos offline. Es decir, parar las orejas, por llamarlo de alguna forma, y ver de qué está hablando. Uno dice, no, pero es que hay grandes pilares, seguridad, empleo, Educación. educación, eso cree uno, ¿sí? Pero va la gente, va donde la gente y la gente le dice, no, a mí me interesa, no sé, que no me cobren, como diríamos aquí, una vacuna, ¿sí? Que no me cobre los grupos, La extorsión. extorsión, exactamente, y no me interesa el empleo, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de qué está hablando la gente. No, es que aquí nos incumplieron con X cosa y eso es lo que nos interesa. Entonces, es escuchar, pero no solamente en digital, sino también fuera de la red. Por eso, y hago un paréntesis, es tan importante que la estrategia de redes sociales vaya de la mano de la estrategia general de comunicación y, por supuesto, de la estrategia general de campaña, no ser una cosa aislada. Y el último punto que mencionaste, que son que las redes sociales son una extensión de la personalidad, hay algo importante. Yo lo he mencionado a veces en tweets o en conferencias, es que las redes no se hicieron para construir personajes, sino que se hicieron para potenciar la imagen de personajes ya creados. Es decir, el candidato se construye completo, o sea, no es que se construya para redes, se construya para meetings, se construya para radio, se construya para televisión, no. El candidato se construye para todos los escenarios, redes es uno de ellos. Entonces, lo que tenemos que mostrar en redes es precisamente ese personaje que ya hemos ido construyendo de la mano de personas que son expertas en styling, en oratoria, en estrategia general de campaña. Y hay una palabra súper clave en este cuarto ítem y es la coherencia. El candidato tiene que ser coherente entre lo que habla, lo que expresa y cómo se comporta en redes versus cómo se comporta, cómo habla y cómo se expresa fuera de la red. Súper interesante. Juan, estamos hablando con Juan Sebastián Delgado Gil desde Colombia. Aquí está de nuevo, publiqué su link del ebook que él acaba de publicar para que ustedes puedan acceder a él completamente gratis. Es un ebook que tiene 5 capítulos, es fabulosa la lectura, es muy sencillo, pero es un documento, es un libro que recoge los 12 años de experiencia que ha tenido Juan Sebastián en esta área y estábamos hablando de 4 grandes conclusiones a las que Juan Sebastián ha llegado. Y, por ejemplo, la tercera de ellas, Juan, que tú te referías a los datos.
Justamente mañana nuestro otro Facebook Live va a ser alrededor de Big Data aplicado a campañas políticas. Esto es muy importante porque nos estamos llenando de información todo el tiempo y la información per se, la información por sí misma no te arroja ningún dato. Solo si tienes la capacidad de analizarla, esa información va a ser útil. Si tienes la capacidad de analizarla, almacenarla correctamente, conservarla, pero además traducirla en acciones concretas, te va a ser útil. No porque tengas mayor volumen de información, quieres decir que vas a ser un candidato o un servidor público que ya está en un cargo de estos más preparado. No, la información solo es importante y solo tiene utilidad si la sabes analizar correctamente y si tiene unos fines dispuestos. Les invitamos, por supuesto, a que nos dejen sus preguntas, a que interactúen con nuestro conferencista. La conferencia de Juan Sebastián, ya les indiqué hace un momento, pero lo volvemos a repetir, va a estar activa el viernes y sábado para que todos ustedes se conecten, ya saben, a través de la página www.psicomarketingpolitico.com. Bueno, Juan, entrando en materia también de tu conferencia, aunque esto que recoge tu ebook Claves para entender la comunicación digital, también tú abordas elementos de la conferencia sobre este ebook. ¿Qué van a poder ver las personas que se conecten para ver tu conferencia? Como algunos elementos generales para motivarlos y que puedan entrar a ver. Pues tú dijiste ya lo primero. Lo primero es que también retomo algunos elementos que menciono en el ebook, aunque el ebook digamos que no habla tanto de tendencias como tal de la comunicación digital política, sino que habla más de aprendizajes y habla un poco más de estrategia. Y en la conferencia ahondamos un poco más en cuáles consideraba que son las tendencias que este año podemos tener en cuenta, aunque ya pues, llevamos 6 meses del año, pero aún así todavía aplican, que podemos tener en cuenta a la hora de pensar estrategias de comunicación digital política. Un poco sobre hablar de confianza, de hablar de historias a través de redes sociales que a veces nos están haciendo tanta falta en las campañas electorales y por supuesto hablar un poco sobre el tema de publicidad que ya hoy en día por todos los cambios que los algoritmos, que los códigos de Facebook, Instagram y demás han ido implementando cada vez más severos, pues el alcance orgánico, el alcance sin pagar se ha disminuido, por ende nos ha tocado empezar a hacer publicidad, pero no podemos hacer la misma publicidad de todo el mundo porque vuelve y juega con lo mismo del contenido, se nos vuelve paisaje, lo que generamos es que la gente se canse y antes, en vez de generar pues como pasiones alrededor de un candidato, generamos esos odios y la verdad esa no es la intención de ninguna estrategia. Correcto. Así que, pues aquí solamente les vamos a dejar como un abrebocas de lo que va a ser esta conferencia de Juanse para que ustedes se conecten a esta página web que les estamos poniendo en este momento aquí en pantalla, para que entren y puedan ver las 16 conferencias, entre ellas la de Juan Sebastián Delgado. Por acá, Agustín nos hace una reflexión que me parece interesante que la pongamos. Agustín nos dice la política vista desde los nuevos paradigmas, pero esta es su reflexión. Dice, las redes sociales ayudan en la construcción de la campaña del candidato siempre que se sepan usar en correspondencia su programa político, con su programa político. Qué rico, Juanse, porque yo estoy de acuerdo con esta afirmación que dice Agustín y qué bueno que tú nos profundizaras alrededor de esta reflexión de él. No, totalmente, coincido plenamente con lo que dice Agustín, tiene que ser coherente, es decir, el programa político es la base de la estrategia digital. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no podemos salir a hablar, no sé, de X de propuestas aleatorias cuando resulta que el programa político habla de cosas completamente diferentes. Por eso es tan importante que antes de empezar a hablar en digital, uno tenga previamente construidas ciertas cosas, como por ejemplo el relato político, el arquetipo del candidato, definidos cuáles son algunos de los públicos a los que les va a ir a hablar, porque finalmente en digital también hay unos públicos específicos. Si yo tengo un candidato, por ejemplo, que le apunta a la tercera edad, a personas de más de, no sé, 60 años, ¿yo para qué voy a ir, por ejemplo, a hacer una superestrategia en Instagram cuando es claro y analizando obviamente estadísticas y demás que probablemente ahí no esté mi público, sino que pueda que esté en Facebook y obviamente a través de canales como WhatsApp? Entonces, esto no se pueden separar el programa político, la estructura política con el plan de comunicaciones y especialmente la estrategia digital. Correcto, y que todo tenga una coherencia. Y de eso hablas en las conclusiones de tu libro, y es
siempre tener esa coherencia, esa consistencia, porque de no tenerla, con toda seguridad las personas van a notar que esto es algo forzado, fingido, y pues afortunadamente hoy los electores, afortunadamente ya estamos tomando más conciencia de hacer lectura de cada uno de los candidatos. Recordarles también, Juan Sebastián, que en este segundo semestre del año vamos a estar en varias elecciones presidenciales en algunos países. Argentina, por ejemplo, va a elegir 26.000 cargos el mismo día de Colombia, es decir, el 27 de octubre. En Colombia alrededor de 19.000 cargos se van a elegir, entre ellos alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, diputados. Así que la intención también es que nosotros elijamos muy bien, porque son las personas que van a gobernar las regiones durante estos próximos 4 años. Y recordarles algo muy importante, y es que desde ayer, Juan Sebastián, la registraduría de nuevo habilitó los puestos de votación hasta el 14 de julio para la inscripción de cédulas. ¿Esto qué significa? Que si de pronto usted tuvo su cédula recién, no sé, la expidió recientemente o cambió de lugar de votación, que obviamente no se generen los efectos de transhumancia electoral, sino que realmente usted se cambió de municipio, puede ir a registrar de nuevo su cédula. Normalmente se hacen en los lugares de votación donde tradicionalmente se vota. Desde ayer 8 de julio y hasta el 14, para que por favor inscriban la cédula y que también cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad. Así como tenemos el derecho de ejercer el voto, también la responsabilidad de ir a hacerlo, porque para eso justamente son las democracias. Por acá nos dice Anita que un saludo desde la Estrella Antioquia. Muchas gracias, Anita. Qué rico saber que otras personas se están conectando con nosotros, desde dónde nos saludan. Y también interesante saber, por supuesto, las preguntas o las reflexiones que tengan para continuar dialogando con Juan Esteban, que la verdad su conferencia es una de las mejor ranqueadas, como se podría decir, en este argot de los medios, de las redes sociales. Bueno, Juanse, ¿qué te motivó a escribir este ebook? Es decir, ya sabemos que tienes una larga trayectoria en este campo, más de 12 años de experiencia, pero ¿qué te llevó finalmente a traducir esa experiencia en un documento como este al que muchas personas pueden acceder totalmente gratis? Mira, básicamente dos cosas. La primera es que yo ya había escrito un ebook, por eso digo que es mi segundo hijo, por dos razones. Primero, porque sí tengo un hijo de verdad, entonces digamos que es mi segundo. Y segundo, valga la redundancia, porque ya tengo otro ebook sobre comunicación digital que ha escrito hace un par de años y siempre dije que quería escribir como otro sobre algunos aprendizajes que iba teniendo. Y qué mejor que aprovechar año electoral, no solamente en Colombia, sino en diferentes países, para compartir esto que he ido aprendiendo. Y la segunda razón por la que quise hacerlo y de forma gratuita, porque siempre he considerado que el conocimiento es para compartirlo. Eso suena muy romántico, pero así lo he hecho y por eso como que me he abierto a diferentes espacios académicos a compartir lo que he ido aprendiendo. Entonces como que uní las dos, mi interés de escribir un segundo ebook con año electoral y con el interés de compartir el conocimiento para sacarlo. Y adicional, porque ya hace un par de años vengo con un blog en un medio de comunicación acá en Colombia. Entonces, como que quise recopilar algunos de los apartes que ahí tengo con lo que he ido aprendiendo de la experiencia, como para poder ver que la gente tuviera como en un solo documento diferentes cosas que le pudieran servir en sus campañas, porque aparte, como en los entrenamientos que he hecho, en las campañas en las que estoy en este momento, en las conferencias en las que he estado, he visto que la gente está muy interesada en el tema de comunicación digital y todavía hay bastante desconocimiento porque aunque no es una tendencia tan nueva como tal, sí hay mucho para aprovechar. Entonces creo que por eso también quise como arriesgarme a escribir este segundo ebook. Perfecto. Juan, entonces ya saben, estamos hablando con Juan Sebastián Delgado Gil y él nos está compartiendo parte de lo que será su conferencia, Los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también, conferencia que va a estar activa viernes y sábado para que ustedes la puedan ver, también totalmente gratis porque coincido con Juanse, el conocimiento para quienes tenemos el privilegio de haber recibido un poco más de formación y que tuvimos la oportunidad quizás de formarnos a nivel universitario y demás, pues qué bueno entregar también esta formación y esta información, este conocimiento para quienes lo requieran. Juanse, si en este momento nos están viendo candidatos a cargos de elección popular o los equipos de campaña, o nos van a volver a ver en la repetición de este video, porque este video vuelve y circula y con mucha seguridad muchas personas van a querer entrar a tu conferencia. Quizás en este momento no se pueden conectar en vivo con nosotros, pero sí van a volver a ver el video. 3 recomendaciones que les podemos dar a estos candidatos en el marco de lo que es las redes sociales dentro de una campaña electoral.
El primero, investigación. La investigación es la base de cualquier estrategia, no solamente digital, sino de campaña electoral. Ujú, Investigación que, sobre qué están diciendo de ti, cómo se comportan tus redes sociales, pero también cómo está nuestra competencia, sea porque se va a ganar un aval o está peleando un aval contigo, sea porque es del mismo territorio o aspira a cargos de similitud con el tuyo. Entonces, investigación importantísima, la ujú, primera. Segunda, el tema de definir objetivos por redes. O sea, no hacer lo mismo en todas partes porque tienen ujú, formatos distintos, pueden tener públicos diferentes, horarios y días también. Entonces, ujú, definir como una arquitectura para cada una de esas redes y de esos canales digitales que se van a utilizar. Y tercero, construir contenido pensado en compartirse, no ujú, contenido pensado en likes, porque es que mucha gente cree que los likes son los más importantes en una estrategia digital y desde mi perspectiva, los likes son importantes y son bonitos porque generan una percepción de apoyo, pero finalmente lo que va a ayudarte a que el mensaje llegue lejos es el compartido, no el like, ¿sí? Entonces, pensar contenidos que la gente quiera compartirlos y ese es el gran reto, que como lo mencioné ahora, hoy en día nuestro contenido no pelea contra el contenido de otro político, pelea ujú, contra el contenido de un Netflix, de un ujú. Amazon, de un Hulu, de muchas otras herramientas que son unos grandes creadores de contenido y que obviamente la gente va a preferir algo que lo entretenga, que lo divierta y que le enseñe versus algo que tiene tinte político 100%. Entonces voy a hacer un bonus, ese sería el cuarto tipo bonus, ¿sí? Y Ujú, es que ese contenido sea pensado en términos de la ciudadanía, no en términos del político. No es, la estrategia digital no es del político hacia el ciudadano, sino del ciudadano hacia el político. El ciudadano es el que ujú. me da la información, me da las bases para poder construir contenidos, estrategias, acciones y demás pensados precisamente en ellos. En ellos perfectamente. Y para quienes se están conectando con nosotros en este momento, les recuerdo que estamos hablando con Juan Sebastián Delgado Giro, una persona que es experta en el manejo de redes sociales y particularmente en este caso hablándonos de las redes sociales en un entorno de política y un entorno electoral. Él está conectado desde Colombia y su conferencia Los imperios se conquistan con estrategia y las redes sociales también. Podemos decir entonces, Juan, que también esos elementos que tú nos acabas de mencionar se pueden traducir a veces en errores que pueden ser muy frecuentes que encontremos en las personas que están acompañando a los políticos en términos de posicionar su imagen. Nos interesaría mucho saber desde dónde se están conectando, si nos están escuchando bien, preguntas, reflexiones, todas son bienvenidas porque este espacio lo hemos abierto justamente para poder generar un intercambio de comunicación con ustedes previo a la conferencia de Juan Sebastián que la vamos a llevar a cabo el viernes y sábado a través del evento del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político. Se inscriben a través de la web www.psicomarketingpolitico.com y listo, pueden tener acceso a la conferencia de Juan Sebastián y a otras 15 conferencias, 12, 13, 14 y 15 de julio. Hablábamos entonces, Juan, de esos elementos, tú nombraste 4 que son muy importantes para que los candidatos tengan en cuenta. ¿Qué errores se generan desde allí? Pues yo alcanzo a percibir algunos, por ejemplo, y es que se genera el mismo contenido para todos los públicos. Y si Uh algo -huh. tiene diferente una campaña electoral es que tiene diferentísimos públicos. Es decir, normalmente cuando un producto sale al mercado, un producto, un servicio, tiene un público muy definido. Pero es que en una campaña electoral Juan, finalmente el público es absolutamente diverso en edades, en raza, en escolaridad, en ocupación, en tendencia. Entonces, ese candidato, ¿cómo debería ser para poder generar contenidos acorde con tantos públicos que debe manejar? Porque, pues, evidentemente tiene que llegar a todos. El mensaje no debe cambiar su línea, porque Uh tiene que -huh. seguir también como la estrategia que ha generado en términos de lo que va a ser su fortaleza. Pero, ¿qué podría entonces ser hacer para poder generar diferente contenido, tomando en consideración tantos públicos con el que va a interactuar? Mira, como dirían aquí en Colombia, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh ¿Sí? -huh, ¿Eso qué significa? A veces creemos que tenemos que llegarle a todo el mundo en digital y uh resulta que -huh, de tanto tirarle a tanta gente, no logramos abarcar el público realmente que pueda interesarnos. Entonces, lo uh -huh, primero es saber segmentar cada uno de esos canales digitales a los que le vamos a hablar. Por eso uh ahorita -huh, hablaba de construir la arquitectura de los canales digitales, donde tengamos claro cuál va a ser el objetivo de ese canal, cuál va a ser las acciones, cuál va a ser el mensaje que vamos a transmitir a través de eso. Y de último, y ahí está el error muchas veces,
cuál es el público al que le estamos hablando. ¿Y cómo sabemos cuál es el público? Pues lo mencioné hace un momento, investigando, ¿sí? Haciendo como el tema de analítica para saber quiénes son las personas que están interactuando. Entonces, ahí hay uno de los errores que podemos caer, y es que a veces no se investiga, a veces, y pasa mucho, no solamente lo he visto en Colombia, sino en diferentes partes de Latinoamérica, que compartimos lo mismo para todas partes, en los mismos formatos. Es que ni siquiera cambiamos el formato, sino que utilizamos el mismo formato, el mismo texto, utilizamos hashtags donde a veces no hay que utilizar hashtags, mencionamos de la forma que no se menciona, mejor dicho, o sea, hacemos muchas veces esto también en el afán de que no tengo equipo, entonces vamos a hacerlo de forma práctica, pero a veces en esa practicidad, entre comillas, perdemos la posibilidad de que la gente se enganche con el contenido. Entonces, ese sí es un gran error. Y de allí la importancia, Juan Sebastián, que los candidatos se acompañen de personas expertas en el tema. Es que el manejo de redes sociales va mucho más allá de poner un mensaje en una red social, de enviar un hashtag o de poner una foto del candidato. Va mucho más allá, y Juan Sebastián desde el principio ha sido muy insistente. Primero, conocer el entorno, valorar los datos, analizar los datos y tomar decisiones a partir de los datos, y caracterizar y segmentar el público al que va dirigido el mensaje, porque de lo contrario, pues muchas personas pueden ser el community manager de ese candidato y creen que con subir la foto, no sé, a alguna red social, a Instagram, que es de pronto la más famosa en temas de fotos, pues sí, creen que con eso ya van a tener de pronto muchos seguidores. Y realmente esto va mucho más allá de ese mensaje que ustedes están viendo en redes, va mucho más allá de esa foto del candidato. Esto tiene que seguir una estrategia, y la estrategia se genera a partir del buen manejo de la información, del análisis de la información. ¿Así es, Juan? Sí, totalmente. Inclusive yo he visto como diferentes en temas digitales. Está el que, claro, contrata todo el conjunto completo, desde el estratega hasta el community manager, pero también está la posibilidad de contratar simplemente un asesor político, o sea, que alguien que sepa, obviamente, de la estrategia, pero que sepa de política. Ahí hay, y voy a meterme un poco, ahí puede que haya el segundo error, y es que muchas veces contratamos o contratan las campañas a alguien que sabe de digital, pero digital comercial y no digital político, ¿sí? Y tienen sus diferencias grandes. Y yo siempre lo he dicho, y lo mencioné alguna vez en un foro de Acopol, pues de la asociación, que decía que esto tiene que haberlo vivido la persona que está trabajando en comunicación digital político, tiene que haber estado adentro de equipos políticos para que entienda las dinámicas que esto tiene, porque aunque entre comillas sí estamos vendiendo algo, que es un candidato, pues se vende de formas completamente distintas, con contenidos y mensajes completamente distintos. Entonces creo que ese es un segundo error que obviamente es un llamado de atención para las campañas y quienes nos estén escuchando, que hay que tratar de tener equipos en digital de personas que sepan un poco del tema político y que por lo menos lo hayan vivido. Perfecto. Y esto es muy importante lo que nos dice Juanse, y es una cosa es quien tiene una experticia en el manejo de redes en términos de lo comercial, y en términos de lo político, pues ahí hay unas distinciones grandes, así que también candidatos a hacerse asesorar bien y acompañarse bien. Por acá nos dice Jorge Iván, saludos Ángela, qué interesante tema. Y Doria nos dice buenas noches, saludos desde Yopal, Casanare, qué tierra tan hermosa. Acá tiene una gran profesional acompañándolos y difundiendo pertinentemente todos sus contenidos. Un gran saludo especial a Liliana González, que también se ha venido conectando con nosotros. Agustín nos dice, Sebastián, por acá vamos a poner de nuevo la pregunta de Agustín, nos dice Sebastián, ¿cómo segmentar a los electores de acuerdo donde se ubica la mayor cantidad de electores? Creo que es muy importante la pregunta de Agustín, porque va en la vía de lo que tú nos hablabas hace un momento, es más, de lo que nos has venido hablando desde el comienzo, y es la segmentación de sus electores. Lo que pregunta Agustín es básicamente cómo se hace para ubicar la mayor cantidad de electores de acuerdo con esta segmentación que tú nos propones. Mira, más allá de saber dónde está la mayor cantidad de electores, es cuál es el perfil y las características de esos posibles electores. Porque es que hay una cosa que hay que tener en cuenta. En digital hay como tres públicos macros, si los quisiéramos llevar así o mencionar así. Está el elector, el que ya está fidelizado, o sea, si es elector, ya está fidelizado, ¿sí? Ya te conoce, ya sabe que tú eres su proyecto político y que va a votar por ti. Está el detractor, que obviamente ese es el que te va a atacar todo el tiempo, el que va a estar pendiente. Y hay un tercer ítem o tercer público, que es el indeciso, ¿sí? Que es al que tal vez casi nunca le trabajamos en digital. Y por eso, repito, el compartir es tan importante. Entonces,
¿qué tengo que hacer yo? Mirar primero a cuál de los tres. Obviamente sabemos que el contradictor tal vez no le vamos a jugar tanto, pero a cuál de los dos, más bien, entre indeciso y entre lector, le voy a compartir contenido. Partiendo de ahí, entonces ya tengo que analizar, bueno, ya sé que le voy a hablar a los electores o le voy a hablar a los indecisos. Si le voy a hablar a los electores, entonces voy a fidelizarlos, entonces voy a generar un contenido de fidelización como tal para que esté ahí y para que se vuelvan como viralizadores del contenido. Si le voy a hablar al indeciso, entonces lo que voy a hacer es acercarlo, que me conozca, generar una estrategia de posicionamiento y finalmente una estrategia como tal de obtención de votos. Ya teniendo claro eso, entonces muy bien, ¿cuáles son las características de ese elector o de ese público? ¿Qué edades tiene? ¿Sí? Para saber también en qué redes pueda estar, qué le gusta, de qué habla, para saber qué tipo de contenido compartirle, ¿sí? Para saber de qué temas le voy a hablar, qué tipo de contenido consume, para saber también el formato en el que le voy a hablar, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay como unas características claves para poder definir o segmentar ese tema de los electores. Ya otra cosa que podemos hacer, y ya es más del tema de pauta, es saber en qué sectores, ¿sí? Hablando de localización como tal, barrios, comunas, ciudades y demás, a qué sectores le voy a llevar la información. Y ahí yo no puedo llevarle la misma información a toda la ciudad o a todo el país, sino que yo le llevo información a cada uno de esos nichos poblacionales dependiendo de sus necesidades. Perfecto. Y por eso la insistencia de Juan, que todo esto genera, todo esto viene de una estrategia. Todo lo que Juan nos acaba de mencionar, eso hace parte de esa gran estrategia que tiene que diseñar previo a salir en las redes sociales. Por acá, a ver quién más nos está saludando. Bueno, la invitación para los que se están conectando en este momento, que nos digan desde dónde se están conectando, si tienen preguntas, si tienen reflexiones, aprovechando que tenemos acá al experto Juan Sebastián Delgado. Juan, bueno, por acá, Juan, voy a poner también tu red social, que es la que utilizas con mucha frecuencia. Pues a Juan lo pueden encontrar también en el Facebook, Juanse Delgado, Juanse pegadito, Juanse Delgado, y también en @JuanceDG, para que lo sigamos a través de Twitter y también en Instagram, ¿cierto? Sí. En esa misma dirección, que sigamos a Juan, que además tiene siempre un contenido muy valioso. Lo seguimos, por favor, en estas redes sociales donde les estamos poniendo en este momento la dirección. Juan, para todos es digamos, conocido que las redes sociales han venido teniendo una incidencia muy grande en los últimos años, y tú lo mencionas en tu ebook cuando hablas, por ejemplo, de la campaña presidencial acá en Estados Unidos de Barack Obama. Pero también es cierto que no necesariamente una campaña a un cargo de elección democrática se gana solamente en redes sociales. O sea, esto es importante que los candidatos lo sepan, porque en ningún momento se está sustituyendo la presencialidad. Y tú lo dices en tu conferencia, y por eso invitadísimos todos a verla, que nada sustituye lo básico, y lo básico es el contacto. Tú también lo dices en tus conclusiones de tu ebook. Es decir, tenemos que retomar lo básico, porque las personas también están creyendo erróneamente, ya nos fuimos al otro extremo, que a través del manejo de redes sociales se puede ganar una campaña. Qué rico que tú nos puedas profundizar un poco más en esto, en volver a lo básico. Totalmente, o sea, que yo hable mucho de comunicación digital, me empelicule con el tema y me encante, no significa que no siga creyendo que el contacto, el 1 a 1, es la base de cualquier campaña electoral. Es clarísimo que el digital es parte del engranaje completo que tiene una campaña, o sea, hacemos parte de y cumplimos unas funciones específicas, entre ellas el tema de posicionar un candidato, de visibilizar un mensaje, puede que también en algunos casos de conseguir votos, ¿por qué no? Pero somos parte dentro de una gran estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la parte difícil del trabajo digital, y es unir el on con el off. Es decir, lo que hagamos en digital tiene que tener una intencionalidad que finalmente desencadene el que la gente fuera de la red vaya y vote, vaya e interactúe, vaya y comparta o vaya y nos conozca, y viceversa. O sea, también podemos hacer que en los eventos, en los volantes, en cualquier otra parte fuera de la red, podamos enviar gente como para tener una interacción un poco más directa. Y cuando hablo directa me refiero casi que exclusivamente a WhatsApp, para poder tener ahí como una interacción. Pero es clarísimo que lo digital es parte de la estrategia, no es la estrategia.
Perfecto. ¿Y quién creyera que ese mensaje es importante dejarlo, Juanse? Porque vamos viendo que los candidatos van reduciendo su estrategia de campaña a publicación en redes, porque pues como Barack Obama ganó así y eso no es real. Barack No, Obama no propiamente ganó con las redes, fue toda una estrategia que él hizo y lo que tú dices muy bien en tu ebook es cómo él retoma lo que se está viendo venir a través de la conexión de redes con otra cantidad de elementos que hacen parte constitutiva de su campaña, pero es un elemento adicional a toda la estrategia que tiene que generarse en la campaña electoral. Así que, pues esto es muy importante y Juan lo recalca en su conferencia, volver a lo básico, porque como Juan lo dice, él conoce mucho de redes, maneja mucho de este tema, pero él también es consciente que este es un agregado más a todo ese universo de la estrategia que debe tener ese candidato. Por acá les recordamos, en este momento están viendo en pantalla la página web a través de la cual se pueden inscribir, www.psicomarketingpolitico.com, para que puedan ver la conferencia de Juan Sebastián y otras 15 conferencias más en el marco de la reapertura de este congreso. Este congreso, les recuerdo de pronto para que no estén muy familiarizados, lo llevamos a cabo del 18 al 21 de junio. Y luego, 8 días después, hicimos la evaluación del evento y cientos de personas nos piden que reabramos el evento y lo hicimos para el pilar que fue mejor evaluado, que fue el pilar de marketing y comunicación política, que de él hace parte la conferencia de Juan y otras 15 conferencias. Así que lo hacemos de manera gratuita. Esto implicó un gran esfuerzo de muchas personas, la parte técnica de los conferencistas para estar conectados con nosotros a través de estos espacios, pero lo hacemos con todo el cariño porque tenemos que llevar pedagogía electoral, Juanse, y el momento es ahora, no en diciembre, no en enero, porque ya no hay tiempo, es decir, a partir del 27 de octubre, cuando se elijan los nuevos dirigentes regionales, pues ya nosotros podemos descansar. Por ahora, lo que tenemos que hacer es mucha pedagogía para que las personas voten bien. Y les recordamos que desde ayer y hasta el 14 de julio la registraduría vuelve a abrir las mesas de inscripciones por si usted cambió de ciudad, de región, de municipio, para que vaya de nuevo e inscriba su cédula y por favor no se quede sin votar, por quien sea. Lo importante, por ejemplo, en este momento, Juan, y tú lo sabes muy bien, yo no pertenezco a ningún partido político, yo no apoyo a ningún candidato, yo no milito en ningún grupo político, soy absolutamente independiente. Lo que hago es, desde mi ciudad donde vivo en este momento en Estados Unidos, es hacer pedagogía electoral para que quienes puedan votar en Colombia, yo no podría hacerlo ese 27 de octubre, lo hagan a manera consciente. Por acá, Juan, tenemos otros saluditos. Por acá nos dice Tulia Ruiz, saludos desde Chigorodó, Antioquia, aprendiendo de los mejores para aplicar en mi campaña. Qué rico tener candidatos a cargos de elección conectados con nosotros, porque quién creyera, Juanse, que normalmente esto se delega en otras personas. Y a mí me interesa mucho que los candidatos también tengan estos conocimientos. Claro, no tienen que saber de todo, sino tienen que ser expertos en todo, pero cuando tienen un conocimiento sobre los temas, ellos también pueden hacerse acompañar de gente muy buena y además asesorarlos. Y por acá también tenemos a Jorge Iván Salazar que nos hace una preguntita. Dice, ¿qué elementos básicos debe contener un mensaje digital para poder lograr un verdadero impacto? Pues esto es bien interesante porque aparentemente es muy sencillo, pero es que construir un mensaje digital pasa por muchos elementos. Yo diría que una de las frases que podríamos resaltar para responder es la emoción, o sea, que el contenido que estés compartiendo genere emoción, sea obviamente emociones tipo qué felicidad o emociones, por ejemplo, de tipo qué miedo versus aquel otro candidato, porque uno diría, pero ¿por qué vas a hablar del miedo? Sí, porque finalmente también hay voto desde el miedo. Hay voto desde la esperanza, hay voto desde la incertidumbre, o sea, hay que generar una emoción con el mensaje. ¿Y cómo sabemos qué emoción generar, perdón, es investigando, o sea, qué queremos, qué objetivo queremos cumplir con ese mensaje? Y lo segundo es que no sea un mensaje netamente político, sino que sea un mensaje más ciudadano, o sea, que hable en el lenguaje del ciudadano, que no sea un lenguaje técnico. Por ejemplo, si yo voy a compartir una propuesta y voy a decir, no, es que vamos a hacer no sé qué cosa con el plan de ordenamiento territorial que implica no sé qué, o sea, la gente no te va a entender ese tipo de cosas. Entonces hay que aterrizar los mensajes al lenguaje ciudadano para que la gente entienda. Muchas veces no votan no porque no quieran, sino porque no saben qué está proponiendo la gente y no saben más allá de porque no estudien o no se lean un programa de gobierno, sino porque no le entienden nada
a la gente, pues se sacan unos documentos grandísimos, llenos de tecnicismos, y el ciudadano no entiende el tecnicismo si no es técnico. Si es un ciudadano técnico, pues obviamente sí, pero el ciudadano de a pie quiere cositas muy sencillas, muy educativas y en el lenguaje que la gente quisiera escuchar. Así es, Juanse, es que el técnico es una pequeña proporción de la población y el candidato le tiene que hablar a todos. Y siguiendo en esa misma línea, Jorge nos hace esta otra pregunta. ¿Qué tipo de mensajes no se debería transmitir por redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes no se debería transmitir? Esa sí está más compleja incluso que la anterior. Depende, o sea, como diría Einstein, eso es relativo. ¿Por qué? Porque depende de la campaña tuya y depende el público al que le estés hablando. Si, por ejemplo, tu público o tú como candidato o tu candidato es una persona que es muy seria, que es compleja incluso como candidato, y yo empiezo a sacar contenido chistoso, contenido, no sé, de puro humor, la gente va a empezar a decir, venga, este no es el candidato, este es otra persona, ¿sí? Y no hay coherencia. Yo creo que ahí la palabra es que haya coherencia entre lo que quiero transmitir como candidato offline y lo que quiero transmitir como candidato online. O sea, tiene que ser lo mismo. Yo no puedo empezar a transmitir mensajes que sean medio incoherentes con lo que estoy diciendo fuera de la red. Y casi que anticiparse, Juan, a la reacción que va a generar ese mensaje. Y yo creo que es muy necesario que los candidatos tengan en cuenta no enviar mensajes cuando están en caliente, o sea, cuando están en un momento de pronto donde emocionalmente están un poco alterados, es mejor esperar y no enviar ese mensaje porque podría generarles algún tipo de complicaciones luego. Simplemente como para complementar la respuesta que tú has dado. Y pues imagínate, Juanse, cómo va pasando el tiempo. Ya llevamos 45 minutos de transmisión. Mira que el tiempo se nos va corriendo. Por acá vamos a hacer una última preguntita y luego vamos a hablar de un logo que tenemos por acá, que lo hemos tenido durante toda la transmisión, que es de Acopol, que nos interesa que tú también nos compartas un poco sobre la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Por acá nos saluda también Janet Viviana, dice, hola, les saludo desde Villavicencio Meta, me encanta ese tema y realmente las personas que les encanta este tema vibran con esto. Y por lo último, la pregunta que nos hace Doria dice, ¿cuál es la mejor forma de contestar a la mala propaganda o publicidad negra de nuestro candidato? Mira, ahí hay dos cosas. Lo primero, antes de contestar, lo primero es ver quién está haciendo la mala propaganda, está haciendo la publicidad negra, porque muchas veces uno se asusta. Ah, es que hablaron mal de mi candidato, ¿sí? Primero ver si es cierto lo que están diciendo. Pero entonces, para ver eso, me atraso un poco, y es que uno tiene que mirar, y tú lo dijiste, uno tiene que pensar como a futuro. Bueno, ¿cómo me pueden atacar? ¿Desde dónde? Si yo tengo algo en mis redes sociales o fuera de ellas de los cuales me pueden atacar, ¿quién y cómo voy a responder? Eso es lo primero. Ahora bien, después de eso, entonces mirar quién es el que está haciéndome o me está atacando con esta publicidad y ver si de verdad vale la pena hacerle algún tipo de respuesta, porque muchas veces nos ataca gente diminuta, que cuando nosotros lo que hacemos es contestar, lo visibilizamos. ¿Sí? Entonces alguien que tiene 10, 20 seguidores, nosotros respondemos y entonces la gente que va a decir, pues el de 10 o 20 no lo vamos a mirar, sino que vamos a mirar al candidato que tiene 5.000, 20.000, 10.000, no sé. Entonces lo que hacemos es que visibilizamos algo que es en contra nuestra. Entonces analizando eso. Y lo segundo es que si de verdad la publicidad o la propaganda que están diciendo es cierta, pues hay que asumir que es cierta, o sea, no ponernos a negar algo que está público, no ponernos ahí como a inventar, porque antes eso se nos va a devolver a nosotros. Pero también siempre responder con argumentos, no volverlo un tema personal, porque ahí nosotros podemos entrar a quedar muy mal, sino volverlo un tema pues, de argumentos como tal, y donde nosotros podamos salir a defendernos con evidencias. Nada mejor que evidencias y estadísticas para poder contrarrestar cualquier cosa. Y me gustó mucho tu respuesta, Juan, porque va muy en la línea de una respuesta que esta semana dio otro experto a una pregunta muy similar, donde hablábamos también del manejo de la comunicación y la vocería. Y veo que los expertos están en esa misma línea y eso es muy bueno que entre ustedes también exista esa coherencia. Claudia, que también ha sido una persona que ha estado muy conectada con nosotros, nos dice muchas gracias por sus aportes excelentes. Bueno, Juan, como les dijimos antes de responder a esta pregunta, por acá tenemos el logo de Acopol que nos ha estado acompañando durante estos 49 minutos de transmisión. Cuéntanos un poco qué es Acopol, tú perteneces a la junta directiva de Acopol
¿Y por qué la invitación también para quienes nos estén viendo y si consultores nos están viendo en este momento, nos están viendo en repetición en este video? Qué rico invitarlos a consultar esta página web y con qué se van a encontrar en Acopol. Mira, Acopol es la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, es decir, es el gremio que reúne a todas las personas que trabajamos la consultoría política desde diferentes ámbitos, no solamente desde lo digital. Digital es uno de, pero hay consultores de tierra, hay consultores de investigación, hay consultores de gerencia de campañas, hay consultores, como algunos lo mencionan, de pantano, etcétera, etcétera. O sea, todos los que son consultores desde cualquiera de las áreas de trabajo que esto tiene, puede hacer parte de Acopol siempre y cuando cumpla como dos condiciones. La primera, pues que tenga experiencia como consultor y que trabaje en esto, y la segunda, que sea colombiano, por supuesto. Entonces la asociación es como esto, es como el gremio que nos reúne a todos nosotros y que ha ido sacando como diferentes escenarios o diferentes espacios para poder visibilizar el trabajo que pues todos los que estamos en la asociación estamos haciendo diariamente. Entonces también la invitación es para que en esta página web que están viendo en este momento acá en pantalla, www.acopol.co, puedan entrar, puedan mirar también los expertos que están allí asociados, y si algún experto y si algún consultor y si algún estratega nos está viendo, qué rico que se inscriba a esta asociación. Nada mejor, Juanse, que profesionalizar las profesiones, valga la redundancia, pero que la profesión realmente se lleve con toda la rigurosidad, y para eso es muy importante las asociaciones que se encargan justamente de agrupar a estas personas en un entorno realmente de ese nivel, porque muchos se hacen llamar estrategas, muchos se hacen llamar consultores, pero realmente puede que no tengan tal preparación, y en eso pues hay que ser muy estrictos, muy rígidos, y para eso es importante que existan asociaciones como Acopol. Bueno, ya nos vamos con 50 minutos de transmisión, con esto quiere decir que ya vamos cerrando también nuestro Facebook Live de hoy. Por acá con el último saludo de Eri Sayago, dice saludos desde Itagüí, interesante el tema, sobre todo ahora que está próximo a elecciones. Y claro, justamente por eso hemos estado haciendo con todo el desinterés este ejercicio para poder llevar pedagogía política, pedagogía electoral, para que nosotros votemos bien y para que esas quejas que nosotros continuamente vamos teniendo frente a la gestión de algunos gobernantes, pues también va recayendo sobre nosotros. Si no votamos o si votamos mal, también en parte es nuestra responsabilidad. Entonces ya con esto nos despedimos de nuestro Facebook Live de hoy con Juan Sebastián Delgado Gil, a quien también pueden seguir en redes sociales. Pueden seguirlo en JuanCDG, JuanCDG, y también en Facebook Juanse Delgado, allí lo van a encontrar. Entonces, Juan, para que les des la despedida de este Facebook Live e invitarlos a ver tu conferencia el próximo viernes y sábado. No, Ángela, primero un agradecimiento a ti por estos espacios, no solamente por esta invitación, sino por hacer estos espacios, este congreso de psicomarketing político y compartir como el conocimiento de tantos expertos. Y lo segundo, obviamente un saludo grande y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escribieron, y también, como tú dijiste, la invitación a ver la conferencia este viernes y este sábado para que conversemos un poco alrededor de la estrategia digital política. Y cualquier cosa, pues ya tú lo has mencionado, me encuentran en redes sociales. Así es, y también en la conferencia, en la parte inferior, van a tener oportunidad de poner sus comentarios, y Juan se ha estado muy pendientes de ellos. En caso de que tengan algunas preguntas, también en la parte inferior de su video van a tener ese espacio. Y ya saben, los esperamos entonces mañana con nuestro 7º Facebook Live de cara a la reapertura del primer Congreso Virtual de Psicomarketing Político, mañana con un tema también tan apasionante como los que hemos venido trabajando hasta ahora, y es la Big Data en campañas políticas, con Litza Mayorga, quien nos va a acompañar desde Washington, D.C., acá en Estados Unidos. Así que mañana los esperamos por este mismo Facebook Live, 7 de la noche, hora Colombia. A todos muchas gracias y nos despedimos con el saludo de Agustín, que nos dice saludos, excelente. Bueno, chao, chao, y gracias a todos por conectarse.